Carla y esto es Burbuja de Letras. Hoy finalmente, ya para cerrar todo el año de lecturas del 2021, vamos a hacer una revisión de mis propósitos del año pasado para ver si los cumplí o no. También algunas pequeñas estadísticas que nos da Goodreads y les voy a decir mis nuevos propósitos de lectura para este 2022. Voy a empezar diciendo que este año en realidad fue muy experimental para mí como lectora, porque fue el primer año después de que salí de la carrera en el que ya pude leer lo que yo quise, o sea, ya no eran lecturas obligatorias como los últimos 3 años y medio, 4 de mi vida. Ya había empezado a leer por mi cuenta un poco al final del año pasado, pero todavía la mayoría de mis lecturas pues fueron por la escuela. A finales del año pasado lo que me sirvió mucho, por ejemplo, fue comenzar a unirme a lecturas conjuntas, pues para ir agarrando ritmo. Y lo que hice fue acercarme a lecturas que normalmente pues no hubiera podido leer, porque lo que más leía en la carrera era literatura mexicana, latinoamericana, del siglo XX. Y pues casi todos eran autores, entonces pues me uní a la lectura de Cumbres Borrascosas. También a la de la saga de las Crónicas Lunares, que era muy diferente a lo que estaba leyendo. Y también fue por eso que este año decidí leer a más autoras, porque pues había leído ya a un montón de autores. Y como la mayoría también había leído solo cosas del siglo XX, pues quise leer muchas cosas recientes. Entonces también creo que por eso este año empecé como que quería leer de todo y estaba muy emocionada, y por eso también me gustó como mi exploración como lectora de este año. O sea, como que fue muy emocionante ir viendo qué quería leer. Y empezando con las pequeñas estadísticas, este año mi reto de lectura había sido de 45 libros y sí lo cumplí. Solo leí 2 más, leí 47 y según esto leí 7,273 páginas. Goodreads dice que el libro más corto que leí fue Tierra Mojada de Nadia López García con 39 páginas. Pero en realidad, bueno, creo que igual y no tiene ahí como cuántas páginas son, porque el de Hierbas contra la Tristeza de Yadira del Mar, me parece que el PDF tenía 22 páginas, entonces yo creo que ese es el más corto. Y el libro más largo también me marca Jane Eyre. Aquí dice que tiene 532 páginas, mi edición creo que tenía 600 y algo. El libro más popular que leí fue Mujercitas de Louisa May Alcott, que más de 3 millones de personas lo han leído y está así en Goodreads. Y el menos popular fue Solo un breve instante aquí, que era una antología de poemas sobre la muerte, que al parecer solo 9 personas de Goodreads lo han leído. Que de ese libro incluso ni siquiera les mencioné que lo había leído, aunque sí hice wrap up ese mes en que lo leí, porque ese libro me trae recuerdos tristes. Fue una casualidad muy extraña que de ahí el poema que más me gustó es sobre la muerte de un perrito, del perrito de uno de los autores, y entonces ahí el poema se lo dedica y yo puse que ese poema había sido mi favorito, y justamente 2 días después falleció mi perrito después de 16 años de estar conmigo. Entonces cuando leí ese libro y cuando tocó el wrap up de ese mes, ni siquiera tenía, sentía hasta feo de hablar de ese libro y por eso no lo hice, pero bueno, ese también lo leí. Mi promedio de calificación que di en Goodreads fueron 3.7 estrellas. Este fue igual el primer año como que empecé a dar estrellas, porque pues casi siempre como que sabía qué cosas me habían gustado y qué cosas no, pero no los calificaba con estrellas. Y sí, porque casi todos los libros que leí pues les daba 3, 4 estrellas, ya algunos sí les di 5, que pues esos son los que están en mi top, la mayoría. Y creo que uno de los libros que leí y que está como mayor, tiene de las mayores calificaciones, mayores estrellas en Goodreads, es Manifiesto sobre la diversidad lingüística de Yasnaya Aguilar, que ese también de hecho estuvo en mi top. Y bueno, ya pasando a mis propósitos del año pasado, el primero fue leer a más autoras. En el 2020 me parece que leí 60% de autoras y 40% de autores, si no me equivoco. Y esto fue porque, como les digo, o sea, normalmente en la escuela leía a más autores, pero el último año metí una clase en donde leímos a puras autoras. Eran cuentos y novelas cortas de casi solo autoras. Y este propósito en el 2021 sí lo cumplí.
De los 47 libros leídos, solo 12% fueron de autores hombres y todos los demás fueron de autoras. El segundo propósito era, ya que iba a leer autoras, leer a más autoras latinoamericanas y no, desafortunadamente no lo cumplí. Y no es que haya leído como a autoras, no sé, como más autoras de Estados Unidos o de Europa, no. Lo que pasa es que leí a muchísimas autoras mexicanas, pero no hubo diversidad de países de Latinoamérica. Bueno, hubo un poco de diversidad porque leí a autoras de Uruguay, de Argentina, de Ecuador y de Chile, pero pues me faltaron todavía un montón de países. Creo que solo leí más variedad de autoras en Vindictas, pero como les digo, solo llegué al 50% y pues solo era como un cuento de una autora de algún país de Latinoamérica, no era como un libro completo, que pues es mi intención. Para este propósito lo que sí hice fue leer Pelea de Gallos porque el año pasado fue como una combinación de propósitos de lectura con un TBR de lo que quería leer para cumplir esos propósitos. Pelea de Gallos sí lo leí. El que no leí fue Las Voladoras de Mónica Ojeda, que de hecho me parece que también es ecuatoriana, entonces como que tampoco hubiera contribuido mucho a la diversidad. El otro propósito era más diversidad geográfica en cuanto a mis lecturas y creo que más o menos. La intención aquí era salir como de América, Europa y en ese sentido creo que no lo logré tanto. Porque precisamente leí autoras de Inglaterra, de Estados Unidos, de Canadá, o sea, me quedé en esos, en América y en Europa, y solo leí a una autora iraní, que fue la autora de Persepolis, Marjane Satrapi, y también en un círculo de lectura de autoras racializadas, leí a una autora que es japonés-estadounidense, que se llama Mitsude Yamada, pero solo leí algunos de sus poemas, entonces, pues sí, como que siento que tampoco cuenta tanto. Para este propósito de más diversidad geográfica había dicho que quería leer Persepolis, que ese sí lo leí. El que no leí fue Kim Ji-young, nacida en 1982, que era de una autora surcoreana, ese todavía lo tengo pendiente. El siguiente propósito era hacer lecturas más selectivas, es decir, como me había propuesto leer a más autoras, entonces quería ser más selectiva con los libros que fuera a leer de autores. Y pues dadas las estadísticas, sí, definitivamente sí lo cumplí, sí fui muy selectiva al momento de escoger esas lecturas. Para este propósito había dicho que quería leer de un autor La historia interminable, el cual sí leí. El que no leí fue Matilda de Roald Dahl, ese todavía lo tengo pendiente. También otro de mis propósitos era añadir más diversidad de identidades a mis lecturas, es decir, no solo leer como autores y autoras hetero, y también no solo leer historias en donde solo hubiera como representación de la heteronormatividad. Y en este no me fue mal, pero siento que todavía puede mejorar mucho, porque leí algunos libros de autoras lesbianas, autores gay e incluso creo que alguien asexual, pero la diversidad no estuvo tanto como en los autores, sino más bien en la representación en las historias que leí, porque había diversidad de identidades en libros como Radio Silence, en The Black Flamingo, en Laura Dean Keeps Breaking Up With Me. También en libros en español creo que me parece que había representación lésbica en Quiltras y también en algunos cuentos de Pelea de Gallos. Otro de mis propósitos había sido continuar leyendo libros en lenguas indígenas. Y este sí lo cumplí, pero fueron 3 libros y 2 de ellos fueron relecturas. Entonces como que más o menos cuenta. Y estas relecturas las hice porque quería hablar de estos libros en TikTok, para que así llegaran a más gente. El que sí leí como nuevo fue Izuichi, El camino del venado, de Nadia López García, que fueron poemas en lengua tunzabi. El otro propósito fue leer más ensayo, porque fue un género en el que me interesé más en el 2020 y igual me parece que sí lo cumplí. No leí como tantos ensayos, pero sí seguí leyendo ensayos. Entre ellos estuvieron el de Frontera Interior, que era del acercamiento de esta autora, su experiencia de lectura con la poesía. También leí Línea Negra, que era un ensayo personal sobre el embarazo de la autora. Leí los ensayos de Manifiesto sobre la diversidad lingüística y también últimamente estuve leyendo los de Cuando las mujeres fueron pájaros, de Terry Tempest. Entonces yo creo que ese sí se cumplió.
Mi último propósito fue el de estantería a cero, es decir, ir leyendo los libros que ya tuviera en mis estanterías y no, yo creo que no se cumplió, definitivamente no. Porque para esto había dicho incluso que quería leer unos que tenía ahí de Gabriel García Márquez y pues no, definitivamente este año no se le hizo a Gabriel García Márquez. Pero al menos estoy orgullosa, por ejemplo, de decir que todos los libros que llegaron a mi estantería de las novelas eternas que conseguí este año, ya la mayoría de esos fueron leídos. Ya me sobran muy poquitos de los que no he leído y están en mis estanterías. Pero pues no se trataba de eso, ¿verdad? Se trataba de leer los que ya tuviera aquí. Ahora vamos a pasar a mis propósitos de lectura del 2022 y estos siento yo que ya son más poquitos y como más concisos después de todo este año de experimentación como lectora. El año pasado el propósito fue de 45 libros y esta vez le bajé 10 libros. El reto de lectura ahora es leer 35 libros y esto lo hice porque este año pues igual y ya comienzo a trabajar y también va a ser mi examen de titulación y pues no sé, cosas así de la vida que no sé si me vaya a dar tiempo o no de seguir mi ritmo de lectura como estaba. Entonces yo creo que bajarle esos 10 libros es bastante sano. El siguiente propósito de lectura es leer libros de la lista de los 25 libros que quiero leer antes de los 25 años, que les dejo por aquí ese video. Creo que tengo que leer aproximadamente 12 libros de esos, entonces pues hasta eso está bien como uno por mes, porque algunos de ellos son cortitos. Y este es el que pues estoy dudosa que a ver si logro incluir uno de esos por mes. Lo bueno es que tengo como muchas opciones, o sea, tengo 25 opciones y puedo ir escogiendo y ya así como que no me va atrapando, pues lo dejo y escojo otro de los de la lista. Y también es bueno porque algunos de esos los tengo ya en mis estanterías y ese también ayuda al propósito que es el siguiente, que es el de estantería cero. Y con este propósito de estantería a cero se une otro que es leer más libros en físico, pues de los que ya tengo precisamente y tengo ganas de leer. Porque el año pasado leí muchísimo en digital y pues ya extraño también leer en físico. Porque algo que también ya empecé a hacer fue volver a subrayar libros y algo que no hacía, que es comenzar a hacer anotaciones así por más chiquitas que sean, no sé, incluso poner caritas felices o lol o algo cuando me da risa, lo que sea, o sea, son mis libros. Olvidé traerlos cuando estaba grabando el video, pero estos son algunos de los libros que quisiera leer en físico de los que tengo, que es El Diario del Dolor de María Luisa Puga, los cuentos completos de Leonora Carrington que me regaló una de mis mejores amigas. Este me lo compré yo de autorregalo de cumpleaños y es una antología de cuentos ilustrada de Inés Arredondo. Y dos que también tengo en físico y están en los de 25 libros antes de los 25 años es Agnes Grey de Anne Bronte y también Ana de las Tejas Verdes. Y muchas gracias a Tabo que me lo regaló en un intercambio de Reyes Secreto que hicimos junto con otros booktubers. Otro propósito de lectura es seguir escribiendo cosas sobre los libros que voy leyendo, porque el año pasado por cada libro que leía escribía no una reseña, pero sí, por ejemplo, lo que me había gustado, lo que no, las cosas que me parecieron interesantes. Eso lo hacía en esta libretita de aquí, ahí fue escribiendo cada libro, pero pues hubo un momento del año en el que de repente tuve que hacer muchas cosas y lo dejé de hacer, entonces eso es algo que sí me gustó hacer el año pasado y que quiero seguir haciendo. Otro propósito que se repite del año pasado es que sigo queriendo leer a más autoras, pero también, y se lo vi también a Stephanie de Steph Torres, creo que también mis lecturas como que se mantienen muy en binario, en autoras y autores, entonces también quiero buscar a autores no binarios. También otro propósito que tengo es seguir leyendo libros de no ficción, ya sea ensayos, por ejemplo, pero también tengo por ahí algunas biografías de autoras. Y finalmente mi último propósito es unirme a alguna lectura conjunta, porque creo que el año pasado no me hice tiempo para unirme a alguna, entonces este año tengo ganas de unirme a una, a ver a cuál.
porque es de las cosas más divertidas que puede hacer uno como lectora, ir a leer libros con más gente y ver qué piensan ellos. Y esto fue todo por el video de hoy. Estos fueron mis propósitos, los que cumplí y los que no, pues ya vieron que varios fueron como un epic fail, pero bueno, se intentaron. Cuéntenme en los comentarios cuáles son sus propósitos de lectura de este año, qué quieren hacer. Denle like si les gustó, suscríbanse a mi canal si todavía no lo han hecho. Yo soy Carla y nos vemos en la siguiente Burbuja de Letras.